Cuando YouTube recién empezaba, la plataforma era un territorio completamente desconocido. Cualquiera podía subir lo que quisiera, sin filtros, sin preocuparse demasiado por qué se suponía que debería ser el contenido. En 2010, un canal alemán llamado Funvideo TV llegó con una idea simple pero completamente surrealista. Tomar personajes de franquicias famosas, meterlos en animaciones extrañas, oscuras y bizarras y subirlas a internet. Estamos hablando de Angry Birds haciendo cosas raras, la naranja molesta en escenarios completamente fuera de lugar y muchos otros videos bastante raros. El canal explotó en popularidad de una manera casi insana. Recibía millones de visitas y un tráfico que era ridículo para lo que realmente era. Algunos lo llamarían el primer verdadero canal de contenido basura o brain root de YouTube. Funvideo TV continuó subiendo video año tras año, construyendo un catálogo cada vez más grande de material extraño, hasta que alrededor de 2019 simplemente pararon, dejaron de subir. El canal quedó inactivo y la mayoría de la gente olvidó que existía. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Tiempo después, investigadores de los media comenzaron a explorar el canal y descubrieron algo interesante. Una cantidad masiva de videos, especialmente todos los del año 2010, habían desaparecido por completo. No estaban archivados, no estaban privados, simplemente ya no existían. Páginas archivadas antiguas de internet siguen teniendo documentados los títulos y las miniaturas de estos videos eliminados. Pero hay algo más interesante que eso. ¿Por qué desaparecieron estos videos en primer lugar? La respuesta llegaría años después, en uno de los primeros videos del canal que aún seguía en línea. Entre esos clics de sugerencias hay un pequeño clic de una animación sobre la Copa del Mundo 2010. Este video se había convertido en una especie de meme de nicho en círculos oscuros de internet, algo que la gente mencionaba pero que nadie había visto en años. Pasó más de una década con ese video completamente perdido, un archivo que simplemente no existía en ningún lado, hasta que un 16 de enero de 2024 un usuario llamado Corruption Games logró algo inesperado. Encontró el video de la Copa del Mundo completo. No solo eso, sino que además subió un tutorial explicando exactamente cuál fue el método específico y único que utilizó para recuperarlo. Otros usuarios comenzaron a usar esa misma técnica que Corruption Games había documentado y empezaron a encontrar otros videos antiguos y perdidos de Funvideo TV que llevaban años desaparecidos. El misterio no estaba completamente resuelto. Aún así, la cantidad de contenido que permanece perdido es incomprensible. Hay videos documentados de los que solo quedaron títulos en archivos antiguos, fragmentos de sugerencias en otros videos, pero que nunca han sido recuperados. Está Justin Bieber, Darth Vader y Mi PP 3D Animation, Obama Do Is a Sexy Booty Dance for Youth. Son solo fragmentos de nombres en páginas antiguas, pero nada más. El canal completo de Funvideo TV sigue siendo un archivo incompleto, una colección donde faltan piezas cruciales. Y uno de los casos de los media más interesantes a una pieza central de este haber sido recuperada literalmente por un niño. El piloto de Dora la Exploradora es un caso que permaneció en el misterio durante décadas. La serie que enseñaba inglés a millones de niños, pero antes de que eso existiera, hubo un comienzo completamente diferente. Entre 1998 y 1999, Nickelodeon encargó un episodio de prueba, un piloto, para evaluar si esta idea realmente funcionaría con el público infantil. El episodio duraba aproximadamente 15 minutos y se basaba en una versión primitiva de lo que después se convirtió en el capítulo que todos conocemos como La Playa. La serie nació con un objetivo muy específico: enseñar español a niños angloparlantes en Estados Unidos y viceversa en Latinoamérica. Pero después de que ese piloto fuera aprobado, algo sucedió que definiría para siempre la estética de la serie. Lo extraño es que durante más de 25 años, ese piloto simplemente desapareció. No había registros claros de él. No existía en ninguna plataforma. Y en ese vacío de información, en plataformas como TikTok y YouTube, un mito completamente falso se viralizó y comenzó a circular como verdad. Decía que Chris Gifford se había basado en una historia real y trágica para crear Dora. Según esta historia, había una niña migrante real de Ciudad Juárez, llamada Dora, que se había perdido en el desierto intentando encontrar a su padre. Supuestamente, ella iba acompañada de su primo Diego. Esta versión de la verdadera historia viajó por toda internet, siendo compartida miles de veces, siendo tomada como un hecho histórico cuando en realidad no era nada de eso. Pero ¿qué había realmente en ese piloto que durante tanto tiempo se mantuvo oculto? La realidad es mucho más simple, porque el piloto original de 1998 era radicalmente diferente en casi todos los aspectos. Botas. En los conceptos iniciales del piloto no usaba botas para nada. Su diseño era completamente distinto, casi parecía un personaje completamente diferente. A través de las pruebas de animación, el personaje fue evolucionando.
Pasó a tener tonos completamente amarillos con botas rojas, pero eso no fue lo único que cambió. Luego están los personajes que fueron completamente reemplazados. En el piloto, el personaje que ahora es la ardilla Tico era en realidad un zorrillo completamente distinto llamado Kiko, que comía paletas heladas. El toro Benny originalmente se llamaba simplemente Benito. Las mecánicas del show eran diferentes también. El mapa que guiaba a Dora se organizaba visualmente de abajo hacia arriba en la pantalla, en lugar de la estructura izquierda-derecha que todos conocemos. Y faltaba completamente el segmento final donde se repasaban las partes favoritas del episodio. Todos estos cambios sucedieron tras los grupos de enfoque con niños, evaluaciones donde se medía cómo los pequeños respondían a diferentes elementos del programa. Las decisiones tomadas en esos tests de audiencia fueron lo que transformó un piloto experimental en lo que después sería un fenómeno global. Pero durante años, nadie externo a Nickelodeon pudo ver realmente el piloto original. Solo existían teorías y creepypastas circulando en internet. El propio estudio Funline Animation liberó oficialmente el metraje completo del piloto original de 1998 en plataformas como YouTube. Pero el estudio no solo liberó el vídeo, también confirmó algo importante. Solo existió este piloto. No hay más episodios perdidos. Lo que la gente vio era exactamente lo que existía. El mito de la niña migrante de Ciudad Juárez, la historia de la tragedia real, quedó definitivamente desmentida. Las tendencias virales que surgieron en plataformas como el Dora No More Trend de 2022 eran simplemente parodias hechas por fans en YouTube, animaciones de humor oscuro que no tenían relación alguna con la producción original. Lo real era mucho más mundano, una serie educativa comercial desarrollada en los escritorios de Nickelodeon, basada en dinámicas de videojuegos interactivos de finales de los 90. Don't Panic es un caso misterioso incluso después de ser encontrado. Para entender por qué Don't Panic es importante en la historia de la animación, necesitas entender primero quién era Robert Wars. Fue uno de los primeros animadores experimentales de su generación, un artista que no le interesaba hacer animación comercial o entretenimiento convencional. En ese contexto de un artista que constantemente exploraba lo incómodo y lo extraño, en 1964 Robert Wars creó un cortometraje llamado Don't Panic. Este era uno de los primeros trabajos de su catálogo, una respuesta directa a algo que estaba sucediendo en ese momento en la guerra de Vietnam. El cortometraje fue considerado perdido durante décadas. No estaba disponible en ningún archivo importante, no circulaba en colecciones de animación, simplemente había desaparecido del registro histórico. Solo quedaba su mención en documentos sobre el trabajo de Schwartz, referencias vagas que confirmaban que existía pero sin poder acceder a él. Hasta que en marzo de 2026, la Oakland Fame, ante la versión Archive, uno de los archivos más importantes de cine y televisión del mundo, lo descubrió y lo subió a YouTube, dándole al público acceso a una pieza de animación que había estado perdida por más de 60 años. Lo que encontraron era una obra que justificaba completamente por qué había sido tan difícil de encontrar y por qué algunos apenas se atrevían a describirla. Don't Panic es un corto bastante siniestro, genuinamente ominioso en formas que son difíciles de explicar sin verlo. La película sigue un protagonista con forma de bala. Este personaje se encuentra con una caja que grita. Es una caja que emite sonidos, que está viva de alguna manera y tiene múltiples puertas pequeñas esparcidas por toda su superficie. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando en esta animación? ¿Por qué alguien la crearía de esta manera? La respuesta está en el contexto de 1964. En el contexto de la guerra de Vietnam, Robert Walsh creó Don't Panic como un comentario directo sobre la guerra, sobre la brutalidad de una máquina de guerra que no se detiene, personas atrapadas en sistemas que no pueden controlar. El personaje bala es literalmente eso, una herramienta de guerra. La caja que grita es la humanidad atrapada. Y en un acto de desesperación, el personaje intenta escapar metiéndose dentro de la caja que grita, buscando refugio en lo único que está disponible, incluso cuando eso no lo salva. Finalmente, el personaje vuela por los aires, destruido por las explosiones. Durante 60 años, este cortometraje permaneció oculto, no porque fuera censurado formalmente, sino porque simplemente se perdió en el tiempo, en los archivos olvidados de una época donde la preservación no era una prioridad. Cuando la UCLA finalmente lo encontró y lo liberó en 2026, fue como desenterrar un documento histórico que había estado enterrado. La obra de Robert Walsh, incluso en sus primeros días como animador, ya mostraba ese talento para lo oscuro, para comunicar ideas complejas y perturbadoras a través de un medio que la mayoría asociaba con entretenimiento infantil. Un grito de angustia convertido en una animación. Y ahora, más de 60 años después de su creación, finalmente el mundo puede ver lo que Robert Walsh intentaba decirnos en 1964. Si te ha gustado este video, recuerda
suscribirte. Muchas gracias por sintonizar Los Monos.